Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa especial de hoy dedicado a los antiguos carabineros. Tenemos un tema fascinante sobre la mesa y vamos a analizarlo a fondo. Hoy viajamos a un lugar que parece, como suspendido en el tiempo, a un rincón de la costa de Cartagena, Cabo Tiñoso. Y al decir su nombre, muchos pensarán en rutas de senderismo o en sus famosas baterías militares, pero hoy queremos mirar un poco más allá. Queremos verlo como lo veían hace un siglo. Una fortaleza natural, una masa de roca que se clava en el Mediterráneo, creando un paisaje de acantilados verticales y calas tan aisladas que, estratégicamente, eran un auténtico punto ciego. Totalmente. Y esa geografía, es que es la clave para entender toda esta historia. El aislamiento era su bendición y a la vez su maldición. Esa dificultad de acceso por tierra y la imposibilidad de vigilarlo desde los puntos habituales lo convirtieron en el escenario perfecto para el contrabando. Y no hablamos de algo anecdótico, El extraperlo en esa zona era una actividad casi industrial, un hervidero de movimiento oculto que podemos rastrear como mínimo hasta el siglo XVII. O sea, desde los tiempos de los piratas berberiscos. Justo. Esas aguas, que eran invisibles desde los puestos de vigilancia, eran un auténtico coladero. Un coladero que exigía una respuesta a su altura. Y ahí es donde entra en escena el protagonista de nuestra historia de hoy, el Real Cuerpo de Carabineros. Y creo que aquí es importante hacer una distinción, porque a menudo se les confunde con la Guardia Civil. No eran lo mismo, ¿verdad? En absoluto. Para nada. Aunque sus destinos acabarían cruzándose de una forma bastante dramática, eran cuerpos distintos con misiones muy diferentes. Los carabineros, se fundaron en 1829. Su misión era una y muy clara: la guerra sin cuartel contra el contrabando y el fraude fiscal. En costas y fronteras. Exacto. Su principal enemigo era el tabaco, por supuesto, pero también el café, el azúcar y, en épocas más convulsas, hasta las armas. Era una lucha que se libraba noche tras noche, una especie de danza nocturna entre vecinos, donde a un lado estaba la necesidad de sobrevivir y al otro, la ley. Entonces el Estado se encuentra con este problema enorme de contrabando en Cabo Tiñoso, lo que en la época llamaban un desbarajuste. ¿Cuál fue la solución? Poner más hombres a patrullar y ya está. No fue mucho más drástico. Se dieron cuenta de que las patrullas esporádicas, no servían de nada. La única solución era ocupar el territorio de forma permanente. Así que decidieron plantar un complejo de vigilancia en medio de la nada. Y de esa decisión nació el binomio que vamos a explorar. Por un lado, el cuartel de Campillo de Adentro. Que era como la cabeza, el cerebro y el hogar. Eso es. Y por otro, el puesto de vigilancia de Calaboletes, que eran los ojos y el fusil, en la misma orilla del mar. Vamos a empezar por el cuartel, por el hogar. Si uno lo ve hoy, incluso en ruinas, impone. No parece una simple casa cuartel. Es que no lo era. El cuartel de Campillo de Adentro, inaugurado en 1924, es toda una declaración de intenciones. Tiene un aire de fortaleza, casi legionaria, diseñada para proyectar poder. Fíjate en los detalles. Sus muros están construidos en talud. Perdona que te interrumpa. ¿Qué significa exactamente en talud? Para que nos hagamos una idea. Ah, claro. Significa que los muros no son verticales, sino que están inclinados. Son más anchos en la base que en la parte superior. Es una técnica de construcción defensiva clásica. Para resistir ataques. Exacto. Y para hacer más difícil el asalto. Además, las azoteas están rematadas con almenas y en las esquinas se levantan garitas de vigilancia. Todo su diseño estaba pensado no solo para defenderse, sino para imponer respeto. La primera batalla se ganaba sin disparar un solo tiro. Se ganaba con la arquitectura. ¿Qué imagen más potente? Por fuera, una fortaleza imponente, pero ¿cómo era la vida dentro? Porque allí no solo vivían los carabineros en servicio, ¿no? No, y ese es el aspecto más fascinante. Detrás de esa fachada tan marcial, la vida bullía. Allí vivían sus familias. El complejo tenía 8 pabellones para los casados y 1 para los solteros. Hay que intentar imaginar esa escena. Me lo imagino. Los niños jugando a la guerra entre muros de verdad. Mientras sus madres hacían auténticos milagros en las cocinas con los pocos recursos que llegaban a un lugar tan aislado. La ropa tendida al sol, ondeando entre los muros severos, eran la única nota de color. Casi un acto de rebeldía doméstica en un entorno así. Tiene una ironía un poco oscura, sí.
Y en un entorno tan aislado y seco, supongo que había un elemento que era más valioso que cualquier otra cosa: el agua. Sin duda. El corazón que bombeaba vida a esa pequeña comunidad era el aljibe central. En un paraje tan árido como ese, el agua era un tesoro. Cada gota de lluvia que caía sobre los tejados se canalizaba y se guardaba con un cuidado exquisito. Era el eje de la vida. Tanto para las familias como para los animales, supongo. Vital para las familias, para la tropa y por supuesto para los caballos. No olvidemos que, a pesar de estar en la costa, gran parte de la vigilancia se hacía a caballo, patrullando por senderos que eran poco más que caminos de cabras. Un traspiés ahí. Y era una caída mortal por un acantilado. De acuerdo, tenemos el cuartel, el centro neurálgico. Desde allí partían los relevos hacia la costa, hacia ese puesto en Cala Boletes. El camino no sería un paseo, me imagino. Para nada. El camino que unía el cuartel con la costa era la Rambla de Boletes, que hoy es un tramo precioso de la ruta de senderismo GR92. Pero en aquel entonces era la arteria que mantenía vivo el puesto. Y hay que pensar en la dureza de esos relevos. Bajar con la fresca era relativamente sencillo. Pero la vuelta, la subida de regreso al cuartel después de 8 o 10 horas de guardia, con la humedad del mar calada en los huesos. Con el fusil al hombro y el cansancio. Debía ser agotadora. Absolutamente. Y todo ese esfuerzo era para mantener operativa la pieza clave de todo el sistema. Llegaban a la cala, después de esa caminata. ¿Qué se encontraban allí? ¿Una simple caseta de madera? Nada de eso. Al final de esa rambla se encontraba la joya de la corona, la razón de ser de todo el complejo, el puesto de Cala Boletes y, sobre todo, su proyector de costa. Esto es fascinante. ¿No era una linterna gigante? No. Hablamos de una auténtica bestia tecnológica para la época. Era un potentísimo foco de arco voltaico. ¿Y eso cómo funcionaba? Suena muy técnico. Como un relámpago controlado para generar luz. Es una analogía perfecta. Un arco voltaico genera una luz increíblemente intensa y blanca al pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos de carbono. El resultado era un haz de luz cegador, casi sólido, capaz de cortar la noche más oscura y barrer el mar a kilómetros. El objetivo era claro: pilar infragante a los barcos contrabandistas. A los llamados laúdes o faluchos. Estos proyectores además evolucionaron. Los primeros funcionaban con ruidosos generadores de petróleo, pero más tarde se electrificaron. Entiendo. Así que la vida en ese puesto de vigilancia era una extraña mezcla de aburrimiento infinito, esperando en la oscuridad, y momentos de una tensión extrema. Exacto. Una dualidad constante. Los contrabandistas eran gente de la zona, marineros expertos. Conocían cada palmo de esa costa, cada cueva, cada corriente. Aprovechaban las noches sin luna, las más negras. Cerca de allí está la misteriosa Cueva del Agua, una cavidad con túneles laberínticos. Que hoy exploran los buceadores, pero que entonces serviría para esconder cualquier cosa. Por supuesto. Cuando el carabinero de guardia giraba la manivela, encendía el proyector, y el haz de luz atrapaba una embarcación. En ese instante empezaba el juego del gato y el ratón. Entonces, ¿este puesto no era solo para cazar a 4 contrabandistas con un saco de tabaco? Por la tecnología que describes y el esfuerzo invertido, parece que tenía una función mucho más importante, ¿no? Mucho más importante. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. El puesto de Boletes no era un elemento aislado. Era una pieza fundamental dentro de un engranaje defensivo inmenso, el Plan de Defensa de 1926. El que convirtió Cartagena y Cabo Tiñoso en una de las fortalezas costeros más formidables de Europa. Exactamente. Sobre las cabezas de esos carabineros en las cumbres estaban las baterías de Castillitos y Jorel, con sus gigantescos cañones Vickers de 381 milímetros. Unos cañones capaces de disparar un proyectil del tamaño de un hombre a 35 kilómetros de distancia. Una barbaridad. Impresionante. Pero precisamente esos cañones monstruosos tenían un problema. No podían ver ni disparar a lo que ocurría justo a sus pies, en las calas. Tenían zonas muertas. Ah, claro. Era cubrir esas zonas, dar la alerta temprana de cualquier incursión enemiga. Eran, por usar tu analogía, la infantería del mar protegiendo a la artillería que dominaba el cielo. No se puede decir mejor. Y en medio de esa rutina, de esa guerra de baja intensidad contra el contrabando, está ya la guerra de verdad, la guerra civil. ¿Cómo les afectó? Pues les afectó de lleno. Y este es un punto clave. Los carabineros, por su origen más popular y su estructura menos jerarquizada, se mantuvieron en su inmensa mayoría leales al gobierno de la República.
y desde su posición privilegiada en Boletes se convirtieron en testigos de primera línea de la contienda naval en Cartagena. Que era la principal base de la flota republicana. La principal. Así que debieron de ver cosas terribles desde allí. Presenciaron la historia en directo. Vieron los intentos de la flota nacionalista de bloquear el puerto. Vieron y sintieron cómo los enormes cañones de Castillitos tronaban sobre sus cabezas con una furia que hacía temblar la tierra. En abril del 37 fueron los fogonazos de esos cañones los que hicieron huir al crucero Canarias en plena noche. Pero también fueron testigos de la tragedia final. Sí. En marzo del 39, durante la sublevación en la ciudad, vieron impotentes el hundimiento del transporte de tropas Castillo de Olite. Una auténtica carnicería que tiñó el mar de luto. En esos días finales, atrapados entre el deber y el colapso de su mundo, la soledad de esos hombres en esa cala debió de ser abrumadora. El final de la guerra, entonces, no debió de ser nada fácil para ellos. ¿Qué pasó con el cuerpo de carabineros? Su final no llegó en el campo de batalla, lo que lo hace aún más desolador. Fue un final burocrático, frío. Llegó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial en marzo de 1940. El nuevo régimen simplemente los disolvió. De un plumazo, un cuerpo con más de 100 años de historia desaparecido. Y sus miembros fueron integrados, no sin grandes recelos y depuraciones, en la Guardia Civil. La razón principal sería la desconfianza, imagino. Exacto. El nuevo gobierno no se fiaba de un cuerpo que había demostrado una lealtad mayoritaria a la República. Así que de la noche a la mañana, el cuartel de Campillo de Adentro cambió de bandera y sus ocupantes de uniforme. Donde antes había un carabinero, ahora había un guardia civil con tricornio. Es increíble, ¿no? Cambia el uniforme, cambia la bandera, pero el enemigo, el mar, la noche y la necesidad seguía siendo el mismo. Precisamente. Y el trabajo continuó. El hambre de la posguerra provocó una nueva explosión del contrabando de supervivencia. Ya no solo tabaco. No, ahora era café, azúcar, penicilina. Y allí siguieron esos hombres, ahora como guardias civiles, patrullando los mismos caminos de Cabras. Si sobrevivieron a la guerra y a la purga política, ¿qué fue lo que finalmente acabó con el cuartel? Pues el golpe de gracia no se lo dio ni la guerra ni un decreto, sino el tiempo. El progreso. En los años 60 y 70, la tecnología empezó a hacer su trabajo obsoleto. Llegaron los radares, que veían de noche y con niebla. Mucho mejor que el ojo humano, claro. Y mejoraron las carreteras, los vehículos. De repente tener a un grupo de hombres aislados en una cala remota, pasando penalidades para manejar un proyector, ya no tenía sentido. La vigilancia estática se había quedado anticuada. Y en 1971, el complejo se cerró oficialmente. Se cerró. Y su destino posterior es la crónica de un abandono y un sueño roto. Cuando los militares dejaron la zona en los 90, el cuartel quedó huérfano, a merced del expolio. Pero hubo un intento de salvarlo, ¿no es así? Hubo un rayo de esperanza en 2003. Un particular lo compró en una subasta con la bonita idea de convertirlo en un hotel rural. Suena como un final perfecto, una forma de preservar esa historia. Lo habría sido. Pero el proyecto se enredó en un laberinto de burocracia, permisos, normativas medioambientales. Y la crisis económica de 2008 le dio la puntilla. Así que aquel sueño se quedó en eso, en un sueño frustrado. Y hoy, lo que queda es el esqueleto de ese sueño. Un fantasma de piedra. Si uno baja a la cala Boletes, las plataformas de hormigón donde estaba el proyector parecen altares vacíos, ¿verdad? Dedicados a una tecnología olvidada. Y arriba, en el valle, el cuartel de Campillo de Adentro aguanta su ruina con una dignidad asombrosa. Con sus almenas todavía desafiantes, parece el decorado abandonado de una película. Pero esas ruinas no son solo piedras que se caen, son un testimonio. Cuentan una historia de deber, de aislamiento extremo. Del sudor y la vida de los hombres que sirvieron allí en condiciones que hoy nos parecerían insoportables. Son un monumento involuntario a una forma de vida que ya no existe. Por eso, creo que es un lugar que merece ser visitado con respeto, no solo como un paisaje bonito. Sino como un libro de historia escrito en piedra. Totalmente de acuerdo. Quizá el mejor homenaje sea un ejercicio de imaginación, detenerse un momento, cerrar los ojos e intentar verlos. A una pareja de carabineros envueltos en sus largos capotes grises, con los fusiles Mauser al hombro, caminando despacio por la orilla. Oteando la negrura del mar, fumando un cigarro de picadura para matar el frío, mientras susurran cosas que solo el viento y las olas pueden escuchar.
Es un pequeño tributo a la memoria de aquellos carabineros del reino cuya historia se ha disuelto en el tiempo como la sal en el agua del mar. Y quizás todo esto nos deja una reflexión final para el presente. En un mundo como el nuestro, de vigilancia digital, de fronteras controladas por satélite, cámaras térmicas y drones, ¿qué otros puestos de guardia invisibles existen hoy? ¿Qué historias de deber, de soledad y de tensión se están escribiendo ahora mismo en las fronteras modernas? Historias que algún día serán solo ruinas y recuerdos que alguien como nosotros hoy intentará descifrar.